Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a dar un tema muy interesante, que es el tema de la cosificación. En realidad, este tema de la objetivación o cosificación es un gran problema para la existencia del hombre. Por supuesto que nada tiene que ver con una relación dialógica donde yo hago una llamada al otro y el otro hace conmigo una respuesta. Yo clamo por el otro y el otro me contesta, siempre en un ámbito de cordialidad, de respeto. Y entonces allí ese yo-tú se encontrará con un pleno trato personal. Hoy vamos a abordar todo lo contrario. Cuando ya ese trato no es personal, no cuando yo degrado al otro a la condición de cosa o a la condición de objeto. Y esto va a tener muchas implicancias en nuestra vida de relación. Hoy preparamos con Paula Lastra, compartir la clase y ella nos va a explicar, nos va a dar una introducción acerca de lo que es la cosificación y las derivaciones que tiene esa cosificación en el trato intersubjetivo de las partes o de los sujetos. Por eso que les pido que le prestemos atención a lo que nos va a contar Pau ahora, y después nosotros seguimos con otros autores que por supuesto medianamente apuntan a lo mismo, pero son por allí algunas especificidades que me gustaría que la conocieran ustedes. Así que le vamos a dar la bienvenida a Paula, las buenas tardes y la escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Ani. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Hoy sí vamos a hablar de cosificación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para arrancar, el término cosificación lo que alude justamente es a la cosa. El doctor Negri siempre nos explicaba y nos decía que, bueno, que el hombre es considerado como el dueño y guardián de la cosa, y como ya hemos visto también en clases anteriores, si bien las cosas no participan en un sentido propio de un diálogo, porque el diálogo únicamente es entre las personas, las cosas sí pueden quedar incorporadas en un diálogo. Y el doctor siempre nos daba un ejemplo, y era que si una persona le entregaba una flor a una persona que amaba para expresarle su amor, su cariño, y esa persona la recibía en ese mismo sentido, la flor, que es una cosa, va a participar en cierto modo de ese encuentro. Y ese es justamente el significado del ámbito. El hombre lo que puede hacer justamente es de las cosas, las hace ámbitos, es decir, las incorpora a su diálogo. Bueno, pero ahora bien, lo que pasó es que la cosa durante la historia siempre sufrió una fuerte degradación, justamente ahora lo vemos en nuestra sociedad de consumo, donde la cosa pierde valor y el hombre progresivamente ha ido despreciando la cosa. Pero en sí, bueno, para meternos ya en lo que es la cosificación en sí, si tenemos que dar una definición, podemos decir que se trata de la alteración del estatuto ontológico del ser personal. ¿Bien? Alteración del estatuto ontológico del ser personal. ¿Qué significa esto? Simplemente tratar al ser humano como si fuese una cosa. Es la reducción del hombre al mundo de la cosa, o sea, es la indiferencia total. Y existen tres modos de cosificación. Yo primero los voy a enunciar y después explicamos cada uno. El primero es la utilización del otro como medio. Es decir, es un ser humano que es tratado por otro ser humano como si fuese una herramienta o un instrumento. El segundo modo de cosificación
es el apartamiento del otro como un obstáculo. Es decir, un ser humano es tratado por otro ser humano como si fuese una molestia. El tercer modo de cosificación es el olvido del otro, como si fuese nadie. Es decir, un ser humano es tratado por otro ser humano como si éste no existiera. Y lo que predomina en estos tres modos de cosificación, que ahora los vamos a explicar, es que existe una posesión del otro. Eso es importante. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. En el primer lugar, vamos a ver la utilización del otro como un medio. Es decir, vendría a ser una cosificación a través del uso. El ser humano es convertido en un instrumento y es un medio para lograr un fin. Y bueno, un ejemplo que siempre se dio en clase es justamente la esclavitud. Un esclavo era considerado como una herramienta viviente. Inclusive Aristóteles explicaba cómo eran antropológicamente los esclavos, es decir, consideraban que por su propia naturaleza había personas que nacían para ser esclavos. Y se lo veía como una cuestión natural y no como una construcción cultural. ¿Bien? Ahora, el segundo modo de cosificación es el apartamiento del otro como un obstáculo. ¿Bien? Este modo de cosificación se considera que lo que yo necesito es quitar al otro, sacarlo del camino, eliminarlo. ¿Por qué? Porque el otro no me permite avanzar, me molesta y por esa razón lo elimino. Lo elimino tanto físicamente como espiritualmente. Y un ejemplo que siempre el doctor nos brindaba en sus clases era el apartheid sudafricano, y que consistió en este sistema político de Sudáfrica que le otorgaba privilegios a los hombres y discriminaba a la población negra, justamente apartaba a los negros y blancos, por ejemplo, no podían utilizar el mismo colectivo, no podían usar el mismo baño público y obviamente mucho menos ser pareja o casarse. Otro ejemplo claro de este tipo de cosificación es la dictadura y las víctimas de desaparición forzada. Y hay una canción de Rubén Blades que se llama Desapariciones, que seguramente la conocen, que trata este tema, que va relatando así como pequeñas historias en la canción de personas que pierden a sus seres queridos, una hermana, un hijo, la madre, y bueno, justamente esta angustia que ellos presentan porque no saben qué pasó con su familia. Esa canción está buena para que la vean, quizás la conocen más que nada por la versión de Los Fabulosos Cadillacs, pero está bueno porque retrata justamente este tipo de cosificación. Y el tercer modo de cosificación es el olvido del otro como si fuese nadie. O sea, también se lo llama cosificación a través del olvido. Y lo vemos en las personas, por ejemplo, que viven en la calle, los chicos que están en la basura, los ancianos, los pobres, a los cuales obviamente no se los ve, se los olvida, ignoramos a ellos, por más que sean semejantes nuestros, los olvidamos y omitimos considerar esos temas. Obviamente que estos ejemplos, más vale que son solamente algunos de los muchísimos que podemos encontrar a lo largo de la historia, de la actualidad, y que a ustedes seguramente se le vinieron a la cabeza y que yo no mencioné. Pero bueno, vamos a ver ahora cuál es el núcleo de la cosificación. El núcleo de la cosificación es tratar al otro como mío de mí. Es decir, es la posesión del otro, es mi instrumento, mi obstáculo y mi olvido. O sea, estos tres modos de cosificación que vimos recién, vemos al otro como mío, mi posesión. Pero, para que todo no sea tan pesimista, tenemos una herramienta para luchar contra la cosificación. Y esa herramienta es el derecho. El derecho como proyecto de armonía social fundado en el respeto a la persona del hombre, que ya lo vimos en clases anteriores. Y lo que podemos mencionar en este momento es la definición que daba Ulpiano de justicia. ¿Cómo definía él a la justicia? Como la constante y perpetua voluntad de darle al otro el trato de suyo. Ahora bien, nos preguntamos, ¿suyo de quién? Y el doctor siempre decía, suyo de sí. ¿Y por qué decimos que es constante y perpetua voluntad? Bueno, porque se tiene que dar siempre y en cada etapa de la vida. Entonces, tenemos, si el núcleo de la cosificación es tratar al otro como mío de mí, ¿cuál es el núcleo de la justicia? Tratar al otro como suyo de sí. Y el doctor Negri siempre nos explicaba que lo que se hace es se modifica esa voluntad de poseer, que es propia de la cosificación,
por la voluntad de acoger, que es propia de la justicia, es de custodiar, de aceptar, de conocer al otro no para poseerlo, sino para dejarlo ser, para respetarlo. Y no es que signifique, digamos, no, bueno, me desintereso del otro, me distancio de su mundo, de sus cosas. No, todo lo contrario. Es para sentirme vinculado y responsable a él. Entonces, en síntesis, lo que se trata es de reconocer al otro en su libertad y autonomía, su autonomía moral. Entonces, importante, esta herramienta para luchar contra la cosificación es el derecho, y justamente porque es un proyecto de descosificación, para que el ser humano sea tratado como ser humano. Es una herramienta descosificante y es un instrumento cultural, justamente porque fue creado por el hombre, contra la cosificación. Entonces, ¿cuál sería nuestra tarea, ¿no?, frente a la cosificación? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es la denuncia, denunciar la cosificación. Porque muchas veces la persona que está siendo cosificada no se da cuenta que está siendo cosificada. Entonces esa es la primera forma, denunciarlo. Y la segunda tarea es la de anunciar que es posible una vida sin cosificación. Es decir, que la cosificación puede ser eliminada. Y es importante en esto concientizar que existe la cosificación para que todas aquellas personas que están siendo cosificadas y no se den cuenta de esta situación puedan librarse de esa situación. Entonces, nuestra fundamental herramienta y que guía nuestra carrera y que estamos estudiando y lo que están estudiando ustedes es el derecho como este proyecto de descosificación. Así que bueno, esta es la intro, así cortita y rápida, espero que se haya entendido. Pero bueno, Ana obviamente va a explicar mucho más de lo que es este tema que es tan interesante, pero esto es como una pequeña y breve introducción. Bueno, muy bien, Pau, muchas gracias. La verdad que muy claro, se entendió todo muy bien. Buenísimo, me alegro. Realmente, bueno, muy didáctica la explicación, con los ejemplos, que muchas veces estos ejemplos, que tal vez nosotros los veamos, pero con indiferencia no nos damos cuenta de qué se trata. Pero ahora sí vamos a poder empezar a prestar atención, que muchas veces somos cosificados y muchas otras nosotros también cosificamos. Ahora, cuando es involuntaria esa cosificación, porque por ahí no tomé absoluta conciencia de lo que hago, bueno, en realidad esa no sería un grave problema, digamos, no nos acarrearía una responsabilidad o un problema. El problema es cuando lo hacemos a sabiendas, ¿no es cierto? Son relaciones muy difíciles, muy peligrosas, a las cuales debemos estar atentos, tanto nosotros, porque podemos ser objeto de cosificación, como tal vez nosotros tratemos al otro como un objeto y no nos estamos dando cuenta. Hoy vamos a ver algunos textos. Vamos a ver primero el texto de López Quintás, que habla justamente de este tema de la cosificación y lo titula El otro degradado a objeto. Degradado. Fíjense que Pau nos da la definición de cosificación como una alteración del estatuto ontológico del ser personal. Esa alteración es la degradación que yo hago con el otro, a la cosa, a un objeto. Entonces lo titula López Quintás, el otro degradado a objeto, cosa. Y en estas circunstancias, dice López Quintás, el otro degradado a objeto es asible, yo lo puedo asir, lo puedo tomar, lo puedo delimitar al otro. Y también lo puedo medir, se me torna para mí algo mensurable. Lo puedo manipular, yo puedo hacer de él y con él lo que quiera. Es un ser afectado por
modos de causalidad lineal coactivo que por supuesto se contrapone totalmente a lo que es la relación dialógica de llamada y de respuesta. Otra de las características del ser degradado a objeto es que es una persona inventariable. Yo puedo hacer un inventario, cual si fuera un inventario de libros. Y entonces, como inventariable que es, lo tomo cual si fuera un conjunto de notas. Lo puedo enumerar. Se ve esta singularidad del otro como inventariado o inventariable, enumerable, generalmente cuando la persona es sometida a interrogatorio. Alude López Quintás a una cita de Gabriel Marcel, donde Gabriel Marcel precisamente tuvo el trabajo de hacer un enlace entre las familias de los soldados caídos y desaparecidos y el ejército. Y de ese trabajo surge como consecuencia de ese trabajo realmente lo afligente que fue, porque no dejó de ser nada más que un mero fichero, ¿eh? El soldado caído, desaparecido, era fichado y terminó en ser un ser fichado, ¿eh? Y ahí está el problema de poder inventariar, cual si fuera un mero libro. Otra de las características del ser degradado a objeto es que es un ser cuantificable. Yo puedo decir del otro que es más alto, que es más bajo, que es más gordo, que es más flaco. Y entonces, por lo tanto, lo patentizo. Al patentizar al otro, lo que hago es cercenar la posibilidad de conocer su creatividad. El otro es un ser creativo y el otro permanentemente me sorprende. Entonces desaparece acá la idea de la creatividad y de la sorpresa que con la respuesta el otro me da. Justamente porque lo puedo patentizar al otro y lo puedo cuantificar, lo reduzco a un objeto de juicio. Entonces, se lo observa, se lo califica, y esta posibilidad de observar y calificar al otro me da la idea a mí de que hay una jerarquía. Como que yo catalogo, califico, observo al otro con cierta jerarquía de superioridad. Esta jerarquía también produce un distanciamiento de lejanía. Tomo distancia del otro, lo objetivo, le hago un juicio de valor a ese otro. El sometido al trauma del juicio implica que yo lo puedo poseer, lo puedo dominar, lo puedo fichar, lo puedo enmarcar o situar cual si fuera un cuadro. Fíjese todo lo que puedo hacer con el otro, ¿no? Y entonces hago una reducción de ese ser personal, marcando ciertos rasgos generales de ese ser personal, lo catalogo, lo reduzco a una mera unidad
de una colectividad. Ese ser carece de nombre porque solamente lo numero. Es como una unidad del todo, ni suma ni resta. Muchas veces esta situación, ya lo habíamos adelantado en clases anteriores, se ve, por ejemplo, o se veía muy notoriamente con los privados de libertad. Y entonces yo con el otro hago distintos haz de rasgos característicos de ese otro. El otro para mí es reaccionario, es astuto, es falaz, es veleidoso. Inmediatamente lo catalogo, lo enmarco, le hago una tipología de ese ser. Pero esto es muy peligroso, dice López Quintás. Esto de enmarcar, de catalogar al otro, es muy peligroso. Porque nuestra mente tiene una gran posibilidad de imantación que la fascina. Ese poder que tiene nuestra mente de imantación fascinante no me permite conocer justamente la libertad del otro. Yo le cerceno el campo libre que el otro tiene. Inmediatamente lo enmarco, lo patentizo y lo dejo ocluso en ese marco. Al ser dominable, la otra persona cosificada, lo convierto en algo fijo, en algo inmóvil. Ese otro para mí no se puede desplegar. Y entonces, como no se puede desplegar, ¿qué hago? Y es mucho más fácil para dominarlo. Y esa posibilidad que tiene el ser de tener su campo libre de libertad, sin esa posibilidad de ser espontáneo y creador, el otro, el tú, se me torna indisponible. Entonces yo lo objetivo y al estar indisponible para mí, es cual si fuera un alma cerrada. Lo vuelvo a dominar. Fíjese qué tremendo, ¿no? Yo le ocluyo la posibilidad de expresarse en libertad y consecuentemente entonces es para mí un alma cerrada. Lo domino fácilmente. Justamente porque no puedo disponer de él, porque se torna indisponible, ese otro carece para mí del poder de respuesta. Ese otro no puede expresar su poder creador. Esta imposibilidad de expresar el otro su poder creador es netamente contradictorio a lo que es un trato dialogal. ¿Por qué? Porque esencialmente, naturalmente, el hombre es un ser dialógico y un ser locuente. Entonces, al cerrar yo la posibilidad al otro, hacer a que el otro sea para mí un alma cerrada, lo ocluyo totalmente. Esto implica que con el otro ya no voy a poder dialogar. Entonces, esa falta de diálogo
trae aparejada la lejanía respecto del yo. No puedo ver su creatividad. La posición de exterioridad que tomo respecto del otro hace que lo domine, lo manipule. Y tanto lo domino y lo manipulo que puede suceder una situación traumática, cual es también la de entrar en competencia con el otro. Yo quiero competir con ese otro. Al punto tal, siendo el grado mayor, de llegar incluso hasta la hostilidad con el otro. Entonces, ¿qué pasa? El otro para mí es un competidor. El otro para mí es un ser hostil. Bueno, entonces, ¿qué hago con él? Ya me está molestando demasiado. Me está perturbando. Se me ha transformado en un obstáculo. Y entonces, si es para mí el otro un obstáculo, ¿qué quiero hacer yo con él? Me está estorbando. No lo soporto, no lo aguanto. Y bueno, en definitiva, lo que voy a intentar hacer con ese otro es eliminarlo, sacarlo de mi existencia, quitarlo de mi existencia. Esa eliminación que yo puedo hacer con el otro, dice López Quintás, puede ser tanto física como psíquica. Y justamente al ser un obstáculo, se presenta aquí lo que se denomina la aniquiladora dialéctica. Dialécticamente lo aniquilo. Ya no hay un yo-tú. Directamente hay un yo-ello. Esto justamente es un grado muy serio. El otro como obstáculo, el otro como estorbo, el otro que quiero eliminarlo, el otro que quiero destruirlo. Es un grado altísimo de cosificación y de objetivación. Y esta avidez destructiva muchas veces ha fundado o ha motivado las guerras. Las guerras se han fundado o motivado precisamente en esta idea de aniquilar al otro, de destruir al otro. El tú puede estar ausente o puede ser externo a mí. Y es indiferente al yo, tanto de manera ausente o de manera externa. Esto tiene una explicación que muchas veces nos pasa a las personas que hemos perdido los seres queridos, porque la desaparición de un ser querido trae aparejado el desgarramiento. Queda como una parte de nuestro cuerpo o de nuestra existencia amputada. Nos falta algo. ¿Y cómo podemos nosotros, dice López Quintás, objetivar al otro? Bueno, ya sabemos que si lo objetivamos, el otro para mí pasa a tener todas las características que hemos detallado. Pero ¿cómo lo puedo objetivar al otro? Y bueno, puede ser incluso, dice López Quintás, con una mirada, con un gesto, con la idea de poner jerarquía en el yo-tú, e incluso esa
con una palabra desabrida. ¿Cuántas veces nosotros, sin darnos cuenta, hemos objetivado al otro con una mirada adusta o un gesto adusto? O a veces con una palabra totalmente desvanecida o desabrida hacia el otro. Y nos quedamos reflexionando y decimos, ¿por qué me habrá querido decir eso? Fíjese la desazón que produce en mi persona el recibir una mirada o un gesto o una palabra que realmente hiere mi corazón. Bueno, esto es lo que en líneas generales López Quintás desarrolla como idea de lo que es la idea del otro degradado a la condición de objeto. El otro degradado a condición de objeto. En realidad, me gustaría hablar ahora de algunos pensadores que en la historia han hecho referencia a la existencia del otro partiendo de la idea que la relación entre dos personas es una relación de confrontación, es una relación de lucha. Entonces, Ignaz Lepp escribe un capítulo denominado El enfrentamiento de las existencias. Y parte diciendo que el hombre es necesariamente miembro de una sociedad de hombres, que en realidad debería vivir en esa sociedad, en el encuentro con el otro, pero que es muy frecuente que el problema del yo-tú en una sociedad se vea con una comunicación totalmente contrapuesta. Y así parte de la idea perdón, que me distraje con un cartelito. Parte de la idea de que los filósofos contemporáneos hablaban de que las relaciones entre los hombres eran relaciones de lucha. Por ejemplo, la relación por excelencia más antigua es la que señalaba hoy Paula, la relación amo-esclavo. En la antigüedad era la condición natural, se nacía para ser esclavo. No se discutía la naturaleza existencial del esclavo. Era esclavo porque nacía para ser esclavo. Marx, por ejemplo, hablaba de la lucha entre clases sociales. Jaspers entendía que el hombre entra en comunicación con el otro solo a través del combate y de la competición. No conocía otro modo de encuentro. Los hombres se encontraban para competir o para combatir. Profe, sí. ¿me repite el nombre del autor último? Jaspers, Gracias. J-A-S-P-E-R-S, Jaspers. Nietzsche, por supuesto que era totalmente extremista. Fíjense qué curioso cómo entendía la relación entre el yo y el otro. Por supuesto que era una idea de lucha, pero era una idea de lucha a extrema, a extrema.
Porque él decía, si tú tomas por la derecha, yo me iré por la izquierda. Ahora, si vos te vas por la izquierda, yo me voy por la derecha. Fíjese la idea de justamente oponerse al encuentro con el otro. Totalmente tremendista la idea de Nietzsche. ¿Y cómo se daba esta situación o esta relación de confrontación o de lucha en aquellos tiempos? Bueno, había distintos grados de confrontar o de no encontrarse con el otro. Uno de ellos es la indiferencia. La indiferencia que yo tengo respecto de la otra persona. La otra persona, cuando yo soy indiferente, no me llama la atención. No me produce nada, no me motiva nada. Realmente el tema de la indiferencia es preocupante porque termina derrotado justamente el propio que es indiferente. Hay una indiferencia que justamente se da cuando yo no quiero encontrarme con el otro, pero hay un grado menor de indiferencia. Este grado menor de indiferencia sería el caso de la apatía, Celeb. ¿Y qué es la apatía? La apatía es como una especie de descorazonamiento. O tal vez el otro ha despertado en mí la conciencia de su existencia. En realidad, lo tremendo de todo esto es cuando voluntariamente yo decido ser indiferente, porque un grado de falta de conocimiento o no llegar en mí el conocimiento del otro no sería responsable de mi parte, sería un grado menor la apatía. El tema es cuando yo sé que el otro está, existe, yo trato de evitarlo, yo trato de desconocerlo, le soy totalmente indiferente. Como grado mayor que la indiferencia y la apatía, encontramos al odio. El odio es el ejemplo más claro y más tremendo de cosificación hacia el otro. Porque yo con el odio, lo que quiero hacer con el otro es destruirlo, es aniquilarlo. Su presencia me molesta. No lo quiero ver, no quiero hablar, no quiero que me hable. Es un grado muy tremendo de cosificación el odio. Fíjense cómo entonces estas relaciones, tanto de indiferencia como de odio, hacen al desencuentro, hacen a la cosificación del otro. En líneas generales es lo que nos explica Lev acerca del enfrentamiento de las existencias. Vamos a hacer una cosa, son las 7. Vamos a hacer el sondeo, descansamos un rato y después seguimos con el resto de los temas. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, sondeo. Pau o Mari. ¿Los tres vos?
Sí, Ani. Sí, pero me parece que lo tengo en gris. Creo que lo Ah, tengo, capaz que Carlos. capaz que Carlos lo va a poder hacer. O si no, si le reclamás la función, no sé quién inició la grabación y esas Pará. cosas. Pasa que yo la función la tengo porque tengo grabación. Ahí empieza, ahí empieza. Ahí la va a hacer Carlos. Ahí empezó el está. sonido. Ahí está. Perfecto, Bien, Carlos. buenísimo. Ahí arranco. Profe, a mí no me deja poner el nombre y apellido. Me aparece, pero no me deja. A mí Sí, tampoco. a mí tampoco. Tampoco me deja poner nombre. A mí tampoco. Sí, a mí tampoco no me deja. Carlos, quizás lo podés borrar y hacerlo de vuelta porque yo también estoy desde Sí. el celular y no, Sí. no puedo. Sí, yo desde la compu y tampoco, así que Ah, a ver si bien. lo cerramos y volvemos a... Sí, yo estoy Sí, desde la hacerlo otra compu vez. y no puedo. Perfecto. Sí, sí, lo hacemos otra vez. A ver, espera, ahí lo cerramos. Sí. Apellido. ¿Ya lo iniciaron o no? Todavía no. Lo está ¿Quieren que iniciando. pruebe yo? A ver si puedo. Ahí, a ver, ahí llegó. ¿Abrió? Ahora sí se puede. Ahora se puede. Perfecto. Sí, ahora se pudo.
Profesora, ¿Sí? ¿le puedo preguntar? Viste que vos dijiste recién que la indiferencia y el odio hacia la cosificación del otro, ¿Sí? ¿no? ¿La apatía entonces no ingresa en La ese rango? apatía, la apatía es una especie menor, una especie de descorazonamiento que yo tengo hacia el otro. Yo te diría que casi puede llegar a ser involuntaria. Es esa persona que para mí está, existe, pero no me motiva demasiado. Pero tal vez yo no lo haga deliberadamente con él, ¿no es cierto? Es un límite muy fino que tiene la apatía. Claro, pero en Ahora, realidad como que lo si haces inconsciente, deliberadamente ¿no? yo quiero ser apático y permanentemente soy apático, al grado de que llego a serle indiferente, bueno, ahí sí estamos en un claro ejemplo de cosificación. Pero muchas veces el otro no me ha despertado todavía en mí esa conciencia de su existencia. No la ha despertado. Tal vez dentro de unos días lo haga, ¿no es cierto? O de un tiempo. No lo sé. Pero es una categoría, si se quiere, menor que la indiferencia. ¿Eh? Yo en la Sería como indiferencia, inconsciente. que a veces es inconsciente, a veces es inconsciente. No, no me motiva nada el otro. Yo le soy apático porque no me despierta nada el otro. ¿Eh? Pero muchas veces es inconsciente. Nosotros no lo hacemos porque queremos, sino porque nos sale así. ¿Eh? ¿Se entiende? Gracias. Por nada. Ahora terminó. ¿Listo? Bueno, muy bien, gracias, Carlos. Bueno, vamos a seguir con el tema de cosificación, pero que quede claro entonces, la indiferencia y el odio son claros ejemplos de cosificación. La indiferencia, decía Lev, la indiferencia hacia el otro, y ya con un matiz trascendental, la indiferencia a Dios, el serle indiferente a Dios. Pero el odio justamente es el grado más tremendo, ¿eh? Más grave de lo que es la cosificación. Ha inspirado, por supuesto, los grandes genocidios, las grandes guerras, el odio nos ha llevado a catástrofes existenciales. Nos lleva a catástrofes existenciales.
Vamos a ver ahora el libro de Pedro Laín Entralgo, que se llama Teoría y Realidad del Otro. Vamos a ver justamente al otro como objeto. El otro como objeto, habla Pedro Laín. Parte de la idea de que diálogo, como ya sabemos, implica o deriva de díada. Díada se relaciona con dúo, con dos. Entonces, diálogo es de a dos. Premisa fundamental del diálogo. Y así detalla que existen tres modos de encuentro con el otro. ¿Cómo me puedo encontrar con el otro? El otro para mí puede ser persona, puede ser objeto o puede ser prójimo. Y el otro para mí es persona, estaré ante una relación de personeidad. Relación de personeidad. Si el otro para mí es objeto, estaré ante una relación de objetividad. En tanto que si el otro para mí es prójimo, la relación se denomina de proximidad. Vamos a analizar en primer orden la relación que tengo con el otro como si fuera un objeto. Relación de objetividad. Y respecto de los objetos, el autor habla de la famosa clasificación de Müller de las cosas, donde las encontramos en el marco de la temporalidad, la espacialidad y la causalidad. Las cosas entonces las ubicamos en el tiempo, en el espacio y con la causalidad. Por otro lado, además de las cosas, está el hombre, pero el hombre objeto. Por eso estamos hablando de una relación de objetividad, porque el otro para mí es un objeto. Y vamos a dar las notas características que entiende Pedro Laín Entralgo acerca de entender al otro como un objeto. La primera característica que señala es la abarcabilidad. El otro para mí es como si tuviera un montón de caracteres, un conjunto de caracteres o de propiedades que lo identifican. Por ejemplo, el color de los ojos, el color de la piel, la inteligencia, la memoria. Son rasgos característicos o conjunto de notas características que lo abarco en esa condición. Tal es el caso, dice Pedro Laín, el funcionario que muchas veces nos presenta un cuestionario
que debemos nosotros completar y que se limita a creer que yo soy solo lo que dice ese cuestionario. Un conjunto de datos: nombre, apellido, nacionalidad, trabajo que he tenido anteriormente, si soy casada, si soy soltera. Y el funcionario se limita a eso, a un conjunto de datos. Hay allí entonces esa connotación de la abarcabilidad. Segunda nota saliente de esta relación de objetividad, tratando al otro como una cosa o como un objeto, es el acabamiento. El otro, en esta relación, no me muestra nada nuevo, nada original. Es lo que se llama el uomo finito. Es lo que Sartre denominaba posibilidades muertas. El otro no desarrolla ninguna originalidad hacia mí. Es un ser acabado, finito. En otro orden, u otro rasgo, otra nota característica, estaría la patencia. El otro para mí es patente, patencia. El hombre objeto dependerá del lado de que lo mire. Yo entonces lo enmarco, lo encierro, lo cerceno, depende del ángulo que yo vaya tomando la visión de ese otro. Lo patentizo, lo enmarco en tal o cual rol. Y dependerá del lado de que lo mire, de cómo va a quedar enmarcado o enrolado. Otra de las características, dice Pedro Laín, es que el otro como objeto es numerable. Es una realidad numérica. No lo nombro, lo numero. Pero recuerda aquí que Dios nos ha llamado por nuestro nombre. Entonces, entendiendo que el otro es meramente numerable, inmediatamente lo puedo identificar como un dato estadístico o lo que sucedía en la economía de las masas. Simplemente es un número. Justamente porque es un número, lo puedo cuantificar. Porque lo puedo numerar, lo cuantifico, y entonces puedo decir, ese otro es más inteligente, es más alto, es menos gordo. Fíjese cómo voy cuantificando, al poderlo numerar, más o menos, cual si fuera un dato estadístico. Todas estas características traen aparejada que yo tome con el otro distancia. Al otro lo contemplo. Es un objeto exterior a mí. Es un objeto distinto y distante de mí. Y como tal me alejo. Tomo distancia de ese otro. Se me torna entonces para mí un ser probable. La probabilidad es otra de las características que destaca
entendiendo al otro como objeto. Por ser objeto exterior y distante de mí, es una realidad meramente probable. Todo lo que no es mío no es realidad cierta. Todo lo que yo soy es realidad cierta. El otro es solo una realidad probable. Probablemente expresivo. Probablemente intencional. Probablemente humano. No tengo nada cierto. El otro para mí, como objeto, es probable. Otro de los rasgos que caracterizan al otro como objeto es la indiferencia. En la indiferencia, su desaparición o su ausencia no me son irreparables. El otro puede estar ausente, puede desaparecer, pero en realidad a mí no me resulta irreparable. Y aquí el autor una acción con relación a la ausencia o a la desaparición referida a la muerte. Cuando yo entiendo que la otra persona o el otro para mí es persona y muere, yo digo, se me murió mi ser querido. Y deja una inmensa cicatriz en mi alma. En tanto que si el otro que muere es objeto, muere por sí solo. A mi alma no la afecta. No se altera en nada mi alma. Fíjese la diferencia. Cuando muere una persona, y ni que hablar si es un vínculo muy estrecho, hasta yo uso el prefijo se me murió, como si fuera mío. En tanto que si es un objeto, simplemente digo falleció, murió, no sé quién es, por sí sola murió. No me afecta en nada mi alma. Esta es la gran diferencia. Entonces, esta relación de trato de objetividad, relación de objetividad, entendida al otro como objeto, es justamente el claro ejemplo de cosificación. Ahora bien, por otro lado, cuando el yo se encuentra con el tú, puede vivir de manera ambivalente y simultánea de dos formas. Se le pueden presentar dos posibilidades. Las posibilidades resultan ser contrapuestas, se contraponen. Una es la posibilidad de una relación de cooperación o dilectiva, y la otra posibilidad contrapuesta es una relación conflictiva. Veamos primero. Profe, no escuché bien lo último. Usted dijo entonces que cuando el yo se encuentra con el tú se puede vivir. De manera ambivalente y simultánea.
¿eh? Bien, Puede ser de dos maneras, pero simultáneas. bien. Y Y entonces, ¿cómo va a ser esa vivencia? ¿Cómo va a ser esa posibilidad de vivencia contrapuesta? Puede ser, por un lado, una relación de cooperación o dilectiva. Y por directiva, el otro lado, una relación conflictiva. perfecto, gracias. Ahora nos vamos a detener en analizar cómo es esta relación conflictiva. Dijimos que podemos vivir de manera ambivalente y simultánea. Veamos cómo es la relación conflictiva. Ya había adelantado Paula al hacer la presentación del tema que podemos hablar de tres modos o tres maneras de cosificar al otro. Y en esta forma conflictiva de cosificar al otro, yo al otro lo puedo tratar como un objeto, como un instrumento o como nadie. ¿Se acuerdan? Cuando Paula nos dijo hoy en qué consistían cada uno de estos modos de cosificación. Por ejemplo, el otro para mí es un obstáculo. Pedro Laín, en Traigo, nos da un ejemplo gráfico y es el caso de que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la fila para tomar un autobús, tal vez delante nuestro tengamos varias personas y en realidad estamos llegando tarde al trabajo. Y la verdad que esto de tener que esperar a todas las personas que están delante de mí, y me molesta. Los otros para mí se han tornado un obstáculo. Yo no sé lo que haría para intentar saltear esa fila. El otro me molesta, me obstaculiza. También dice Pedro Laín, se da el caso, por ejemplo, en un trabajo, en una relación laboral, donde ustedes saben que en las relaciones laborales hay organizaciones de trabajo que tienen un escalafón, tienen una jerarquía. Está el director jerárquico y luego, subsiguientemente, los otros empleados. El jefe de despacho, el jefe de área, el empleado administrativo, el empleado de maestranza. Hay cierta jerarquía en una organización laboral. Y muchas veces yo estoy en la mitad de ese escalafón, cumpliendo un rol o un cargo intermedio, si se quiere. Y la verdad que el que está un cargo más alto que el mío pasa a ser un estorbo. Y sí, porque la verdad que a mí me gustaría ascender mucho más. Pero el que tengo delante de mí o arriba mío me estorba. Bueno, estos son ejemplos que da el autor acerca de el otro, como obstáculo, me obstaculiza lo que yo quiero lograr, ya sea laboralmente o sea simplemente en la fila del autobús. Y entonces el otro como obstáculo hace
hace que la vida del hombre presente con el otro un choque. Hay constante malestar y produce un choque de existencia. Pero en realidad sin ese choque yo no podría lograr lo que soy. ¿Por qué? Porque todos los hombres chocamos con obstáculos. Y ese choque de obstáculos que encontramos a lo largo del camino de nuestra existencia son precisamente los que nos van formando, los que nos van haciendo. Él pone aquí el claro ejemplo de la paloma de Kant. Ustedes saben que la paloma, permanentemente para volar, obviamente que choca con el aire. Pero ese choque que tiene la paloma para poder volar, hace que pueda seguir volando. De manera que es necesario, justamente, contar con la confrontación, con ese choque que va formando mi existencia. Yo puedo chocar con obstáculos, con cosas, o puedo chocar con hombres. Pero de ahí saco mi vida personal. Ese choque hace mi consistencia y hace hasta mi propio límite. Porque muchas veces ese choque hace que yo quede limitada en esa situación. El otro para mí es una realidad. No puedo negar la existencia del otro. Pero esa realidad puede ser perfectiva o defectiva. Ese otro es mi realidad perfectiva cuando me potencia o amplía mi existencia. Lo valioso que es para mí, porque al ser perfectiva me perfecciona en mi propia existencia. En tanto que la realidad también puede serme defectiva. En tal caso, sería que yo me voy a ver menoscabada en mi existencia. Entonces, resumiendo, cuando me potencia, es perfectiva. Cuando me menoscaba mi existencia, es defectiva. Lo grave es cuando el otro no solo me menoscaba en mi existencia, sino que además se me torna estorbo. Y si se me torna un estorbo, lo que yo quiero hacer con el otro es eliminarlo, sacarlo de mi existencia. Y así Pedro Laín describe 3 modos de eliminar al otro. El asesinato físico, por un lado, el asesinato personal como segundo, y como tercero, la mera evitación. Yo entonces elimino al otro. Por ejemplo, como asesinato físico, es el caso del homicidio, de
los genocidios del siglo XX. Tremendo. La eliminación del otro. El asesinato personal es respeto la existencia de ese otro. Pero ¿saben qué hago con ese otro? Le niego la libertad. La existencia de ese otro la reconozco, pero su libertad no. Tal el caso, dice Pedro Laín, que se daría, por ejemplo, en la familia, cuando hay abuso de autoridad, o tal el caso de un imputado al que se le niega el derecho de defensa en juicio. Yo reconozco la existencia de ese otro, pero le niego la libertad de que de defenderse legítimamente en juicio. O tal el caso de que reconozco la existencia de otro, pero me llamo a silencio. Me llamo a silencio porque no quiero escucharlo. Y no quiero escucharlo porque no me gustan las cosas que dice. Acepto la discrepancia con el otro. No permito que el otro diga nada de lo que a mí no me gusta. No me gusta lo que decís. No acepto lo que vos decís. No quiero que discrepes con lo que yo digo. Entonces le reconozco la existencia, pero no le reconozco la libertad de expresión. Tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. No reconocer en el otro la libertad de expresión. Claro ejemplo de tratar de eliminar la expresión y la existencia del otro. Todos y cada uno de nosotros somos libres de expresarnos. Por supuesto que en el marco del respeto. A mí me puede gustar lo que diga Juan y no lo que dice Pedro. Pero de ninguna manera puedo obstaculizar o cercenar el derecho a la libertad de expresión de los otros. Simplemente compartiré o no compartiré lo que dicen, pero nunca jamás puedo ocluir la posibilidad de expresión que tienen los otros. Por supuesto que tampoco lo pueden hacer conmigo, porque son claros ejemplos de cosificación. Estamos muy habituados a ver la descalificación por la descalificación misma. Tal vez ni sabemos lo que están hablando, pero descalificamos, inmediatamente descalificamos. Bueno, eso, chicos, es tremendo. La libertad de expresión es sagrada. Y por último, además del asesinato físico y el asesinato personal, está la mera evitación. Y en la mera evitación, yo trato al otro como si fuera nada o nadie. Por ejemplo, evito nombrarlo cuando realmente lo debería hacer. Yo en realidad debería nombrar a tal persona por tal motivo. ¿Pero qué hago? Lo evito. Deliberadamente lo evito y no lo nombro. Esto es la mera evitación. Y es el más cruel de todos. Creer que el otro es para mí nada
o nadie. Decía hoy Paula en la introducción, los claros ejemplos de entender que el otro para mí es nada o nadie. Y muchas veces se nos da esta situación, como decía bien Pau, en los casos de niños que están pidiendo y los evitamos, cual si no estuvieran ahí. Y sabemos que piden, no lo sabemos. O el abandono de los abuelos que están en algún hogar, están, pero ni voy a verlos, ni me acuerdo, es como si no estuviera. Eso es tremendo. Entender que el otro para mí es nada o nadie es el más cruel de los casos de cosificación. Analizamos entonces a estos modos de cosificar. Hablamos que el otro para mí es un objeto, son las descripciones, pero también vimos que otro de los modos es entender que el otro para mí es un instrumento. El otro para mí es un instrumento cuando me valgo de sus propiedades para la realización de mis fines. Es decir, yo uso al otro. Yo sé que el otro puede darme tanto y entonces si me puede dar tanto puedo lograr mi fin. Lo usé. Después si en caso lo descarto también. Bueno, habíamos hecho una referencia a la esclavitud, pero también la prostitución es un claro ejemplo de entender que el otro es un instrumento. Me valgo de sus propiedades para la realización de mis fines. Hay otros ejemplos, como puede ser la trata de personas, o incluso daba el doctor Negri en sus clases lo que ocurría con el trato que se le dispensaba a las personas que trabajaban en los talleres clandestinos, donde generalmente trabajaban 12 horas consecutivas y inmediatamente un miembro de su familia ocupaba ese lugar y seguía trabajando otras 12 horas consecutivas, prácticamente en un estado de encierro y hacinamiento, de una crueldad exquisita, los talleres clandestinos. También se da el caso de los aborígenes, que en realidad los aborígenes, si nos ponemos a pensar, son o han sido ejemplos de los tres modos de cosificación, como objeto, como instrumento y como nada o nadie. Siempre al aborigen se lo ha cosificado. Tremendo. Pero no siempre es tan escandalosa la utilización instrumental. Sí es escandaloso el caso de la esclavitud, de la prostitución, de la trata de personas, hacia los aborígenes. Eso realmente es escandaloso. Pero dice Pedro Laín, hay algunas situaciones que no son tan escandalosas. Por ejemplo,
donde hay una utilización instrumental en la relación funcionario-ciudadano, la relación que hace el funcionario con el ciudadano y a su vez la recíproca, el ciudadano con el funcionario. O también la relación del litigante con el jurista y el jurista con el litigante. La relación del médico con el enfermero y del enfermero con el médico. La relación entre el vendedor y el cliente con el vendedor. En realidad, podría decirse que habría ahí una instrumentalidad, pero no es en el sentido de utilización como sí lo es en los casos claves de cosificación que vimos. Simplemente hay una serie de contratos, algunos tácitos, otros son expresos, porque sirven de osamenta o de fundamentación, si se quiere, o de estructura a la propia sociedad. Estos contratos tácitos o expresos, de estas relaciones recíprocas de utilización, de alguna manera van formando parte de la sociedad. Pero la diferencia es que aquí se someten voluntariamente. Un contrato expreso tácito donde el cliente y el vendedor, cada uno instrumentalmente usa al otro. Pero si se dice, si se quiere, en un sentido benévolo. Muchas veces estamos ante un grave problema. Y ese grave problema se da cuando estamos en presencia de la relación imperante y el súbito. Cuando la jerarquía del que manda con una cuota, una dosis de poder altísima, y el súbdito obedece, muchas veces por miedo. Nadie puede acarrear el desconocimiento táctico de otro, cual si fuera una planta, una cosa, un animal, un humano. El hombre hace uso, goce y dominación del otro. Vimos entonces hasta ahora las relaciones conflictivas. Yo me puedo encontrar con el otro y generar estas relaciones conflictivas. Veamos ahora el otro tipo de relación, la relación de cooperación o dilectiva. La relación de cooperación o dilectiva. ¿Cuándo se da esta situación? Se da cuando al otro lo deshumanizo. ¿Cómo hago para deshumanizar al otro? Hay dos formas, dice Pedro Laín. Por un lado, la contemplación. Y por el otro,
la educación. ¿En qué consiste la contemplación? ¿Cómo se puede dar esta contemplación? Se puede dar, o podemos hablar de que habría tres maneras de contemplación. Una es la retracción, la segunda es la abstracción y la tercera es la contemplación propiamente dicha. Entonces, hay dos formas de esta calificación o caracterización de relación de cooperación o dilectiva. Por un lado la contemplación y por otro la educación. La contemplación la podemos ver desde tres ámbitos: la retracción, la abstracción y la contemplación propiamente dicha. Vamos a analizar cada una de estas posibilidades. La retracción. Mire acá qué gráfico que es Pedro Laín al hablar de la retracción. Es la distancia que yo pongo con respecto al otro. Es el claro ejemplo del pintor que está pintando su obra de arte, que está pintando su cuadro, y se retrae, toma distancia, se aleja de ese cuadro, lo mira, toma la perspectiva, se retrae. ¿Y se retrae hacia dónde? Se retrae hacia sí mismo. De ahí que haya una retracción hacia mi propia persona. La abstracción, que sería la segunda forma, me basta con satisfacer solo mis apetencias. Solamente me abstraigo satisfaciendo mis propias apetencias. Mutilo mi propia alma. Esta forma de contemplación a través de la abstracción es como que yo tengo el deseo de hacer algo, pero me retraigo. Mutilo mi propia alma. Limito ese deseo. Por ejemplo, me motiva ver a una persona querida y me encantaría darle un abrazo, pero me abstraigo. Me contengo de hacerlo. Por último, la última modalidad es la contemplación propiamente dicha. Y para hacer una contemplación, dice Pedro Laín, yo realmente necesito quietud y silencio. Yo debo contemplar en quietud y en silencio. Y así habrá una proyección hacia el amor o una proyección hacia el odio. La otra forma dilectiva o de cooperación es la educación. Y aquí dice el autor que el maestro ve en el alumno que puede ser sujeto de potencialidad. Ve que el alumno es algo potencial.
sé que el alumno puede realizarse, pero no como una suma de propiedades. Por sí el alumno se va a poder realizar. Y para el maestro, el alumno es un objeto transformable. Por supuesto que en el buen sentido de la palabra. Nosotros cuando intentamos explicar, queremos que el alumno lo entienda, porque él es una potencia toda para poder lograrlo. Pero no es una mera suma de propiedades, es un ser íntegro, total. Y es, en el buen sentido de la palabra, un objeto transformable. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo, va estudiando y va aprendiendo nuevos temas, obviamente que se va transformando. Todos nosotros, los seres humanos, a medida que vamos estudiando, leyendo, etcétera, nos vamos transformando. Cuando nos encontramos con el otro, nos vamos transformando, porque siempre vamos aprendiendo, permanentemente esta idea de aprendizaje. Entonces, estas formas de cooperación desde el ámbito educativo es la visión que tiene Pedro Laín acerca de lo que debe lograr el maestro con sus alumnos. Nos queda por ver, y ya no vamos a tener el tiempo hoy. Ya hablamos hoy de lo que es la cosificación, el trato que le dispenso al otro, degradándolo ontológicamente en su estatuto al rango de cosa o de objeto. Nos queda por ver entonces ya no al otro como objeto, sino al otro como persona. Habíamos adelantado justamente algunos rasgos característicos del ser personal. Habíamos dicho que el ser personal era un ser único, irrepetible, irreemplazable, inabarcable, no numerable, no cuantificable. Bueno, todo eso vamos a ver la próxima clase. Así que les agradezco mucho, les mando un abrazo y nos estamos viendo el miércoles a las 8 en la clase de Carlos. Nos vemos. Mucha suerte. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Chao, hasta Chao, luego. buenas Chao, noches. Ani. Adiós, adiós. Buenas noches, profesora, gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima clase. Buenas noches. ¿Cerraste la grabación?